Imagina que es el año 2009. Entras en una sala de cine y en la primera escena aparece una actriz que dice: "Soy Mila Jovovich y en esta película interpreto a la doctora Abigail Taylor". Lo que estás a punto de ver es una dramatización de eventos reales ocurridos en Alaska en el año 2000. Las imágenes de archivo que verán son perturbadoras. Al final, ustedes deciden qué creer. Con esa simple advertencia lograron algo que muy pocas películas consiguen: paralizar de miedo a millones de personas, convenciéndolos de que están viendo evidencia real y clasificada de abducciones extraterrestres. La película se llamaba El Cuarto Contacto. Y justamente hoy vamos a desentrañar esta película, que no solo se convirtió en una de las más aterradoras de la década, sino que tuvo una de las campañas de marketing más engañosas, elaboradas y éticamente cuestionables de la historia del cine. Para entender completamente el impacto de la cinta, primero debemos comprender su título. El Cuarto Contacto hace referencia a una escala para clasificar los encuentros con aliens. En este caso se refiere a la abducción, que pues básicamente es cuando los marcianillos te llevan en sus naves. Esta película se basa en este hecho y lo traslada a un escenario que sí existe: el pueblo de Nome en Alaska, un lugar rodeado de montañas y poco accesible. De hecho, solamente se puede llegar por aire y durante el invierno la luz del sol es sumamente escasa. Así que resulta un lugar perfecto si un marcianillo decide pues llevarte a su casa. Y esto sin duda ayudó al éxito de la historia que nos contaron en la película, que a grandes rasgos es la siguiente. La doctora Abigail Taylor, una psicóloga de Nome, Alaska, cuyo esposo fue pues desvivido misteriosamente mientras dormía junto a ella, queda pues bastante impactada. Un tiempo después comienza a tratar varios pacientes en el pueblo que sufren de insomnio severo y amnesia, y descubre algo perturbador: todos sus pacientes se despiertan a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana, y todos afirman ver exactamente lo mismo antes de perder la memoria: un búho blanco que los observa desde la ventana con una mirada que describen como no animal, sino inteligente y malévola. Para llegar al fondo del asunto, decide someterlos a hipnosis, y es aquí cuando empiezan los momentos más extraños de la película. Durante las sesiones, que además están acompañados de metrajes supuestamente reales de archivo, los pacientes entran en pánico, gritan de forma inhumana y se niegan a describir lo que hay detrás del supuesto búho. La película escala rápidamente cuando Abigail descubre que ella también tiene lagunas mentales y se somete a la hipnosis con ayuda de un colega. Y es entonces que se revela que ella también está siendo visitada por estos supuestos búhos. Entonces, el clímax de la película ocurre cuando la propia hija de Abigail es abducida frente a sus ojos. En un supuesto metraje real, vemos una cámara de policía apuntando a la casa de Abigail. De repente, una nave no visible por la interferencia electromagnética lanza un haz de luz en el cielo, y entonces la niña se va sin dejar rastro. La película termina con la doctora postrada en una silla de ruedas, demacrada y enferma, en una supuesta entrevista real, sosteniendo que el gobierno encubre todo y que su hija se la llevaron los aliens. Finalmente, textos en pantalla nos informan que las abducciones en el pueblo de Alaska continúan y que el FBI nunca ha querido o podido resolver los casos. Personalmente, yo recuerdo que la primera vez que vi esta película fue en un camión, y cuando llegué a mi casa fui desesperadamente a googlear qué había pasado con la doctora Abigail Taylor. Y la respuesta fue nada, porque resulta que nada de esto fue cierto. Para entender qué chuchas pasó y por qué nos engañaron a tantas personas, tenemos que regresar a finales de los 90, cuando el proyecto de la Bruja de Blair revolucionó el marketing cinematográfico, creando una página web falsa que afirmaba que los estudiantes
que salen en la película eran reales. 10 años después, en el 2009, el Cuarto Contacto intentó hacer lo mismo, pero esta vez Universal Pictures no se limitó a decir basado en hechos reales en el póster. Contrataron agencias de marketing viral que crearon noticias falsas en internet, inventaron artículos web detallados y algunos recortes falsos de prensa atribuidos a periódicos reales de Alaska y hablaban del supuesto caso de abducción de la doctora Abigail Taylor. De hecho, en aquellos tiempos, si buscabas en Google información sobre este tema, los primeros resultados eran estos artículos que habían sido creados por Hollywood. Pero lo peor de todo era darse cuenta de que si buscabas a la supuesta doctora Abigail Taylor, la persona que aparecía en la película, en las supuestas grabaciones reales, no era realmente una persona real, sino una actriz profesional inglesa llamada Charlotte Milchard. De hecho, es curioso porque lo único que hizo el metraje para parecer más auténtico fue tener menor calidad que el de cine. Las supuestas grabaciones de archivo no tienen nada de especial salvo tener menos calidad de imagen que el resto de la película. Y este fue un truco psicológico brillante, porque el cerebro dice, bueno, si Mila Jovovich está actuando en esta película y de repente sale un personaje en VHS, pues la parte de VHS debe ser real. Así que los falsos metrajes, sumados a la publicidad, dieron como resultado que millones de personas creyéramos que estábamos viendo una especie de documental, y todo hubiera quedado como un elegante engaño del cine si no hubiera sido porque la historia tomó un giro hacia el mundo real y consecuencias legales. La campaña y la película fueron tan efectivas que de verdad engañaron a muchas personas, pero al mismo tiempo hizo que se enfurecieran profundamente los periodistas reales de Alaska, porque descubrieron que Universal Pictures había usado nombres de periódicos reales para publicar noticias falsas en internet sobre raptos alienígenas. Debemos decir que crear una película de terror es una cosa, pero fabricar noticias falsas bajo el nombre de un periódico real, pues es bastante serio. Incluso hay gente que asegura que la situación fue más allá, porque había llamadas reales a estos periódicos e incluso a la comisaría del pueblo en Alaska, preguntando qué había pasado con la doctora Taylor y por qué estaban encubriendo a los aliens. Por eso, en noviembre de 2009 se desató el escándalo. Ante la inminente demanda y la presión mediática, Universal Pictures tuvo que confesar y admitieron que la doctora nunca existió. Era un personaje ficticio y que los supuestos videos reales eran actuaciones pagadas. Las noticias en internet habían sido creadas por su departamento de marketing. Cuando la noticia se derrumbó, la película ya había recaudado casi $50 millones en la taquilla, garantizando su éxito financiero. Pero hubo una parte más oscura de la historia. Recordemos que el pueblo de Nome en Alaska, de hecho, sí existe. Y hay un dato verdadero. Entre las décadas de 1960 y el 2004, al menos 24 personas nunca regresaron a su hogar, lo que para un pueblo pequeño de más o menos 3.500 personas, pues sí es una cifra bastante grande. Pero el FBI concluyó que esta abrumadora cantidad de gente que no regresaba a sus hogares fue debido a una combinación de consumo de alcohol y las condiciones extremas del clima invernal en Alaska. Autoridades locales y personas familiares de las víctimas pensaban que el hecho de que existiera una película de ciencia ficción que atribuía el fenómeno a abducciones extraterrestres era pues algo de pésimo gusto y falta de respeto. Decían que la película se aprovechaba de adicciones como el alcoholismo y accidentes causados por él mismo para vender una especie de circo paranormal, lo que por supuesto no detuvo a los productores. Aprende algo, dinero. Finalmente, como datos curiosos, podemos mencionar, primero, hay partes muy icónicas de la película donde se escucha un lenguaje extraño que hablan la gente pues poseída por los aliens. Resulta que la idea de que los marcianillos hablaran un lenguaje extraño como el sumerio no salió de la nada.
sino que se inspiraron en las teorías de los antiguos astronautas. Sí, esos que salen en el History Channel, donde se afirmaba que los antiguos dioses sumerios, como los Anunnakis, eran en realidad extraterrestres que crearon a la humanidad. Al poner que los aliens hablaran un idioma como el sumerio en la película, los productores creían que iban a conectar mejor con la cultura pop y los fans de los ovnis. Segundo, la figura del búho como tapadera mental es de hecho real. Bueno, me refiero a que la gente que ha reportado ser abducida por extraterrestres en la vida real, de hecho, sí dicen que ven búhos o figuras muy parecidas. Y tercero, el secreto de Charlotte Milchard, la actriz que interpretó a la doctora Abigail, de hecho, no tiene créditos en la película porque pues querían conservar el secreto. Lo curioso es que incluso a ella se le ocultó la magnitud de la película. Dice que en todo momento ella pensó que estaba grabando algo así como un fan footage de bajo presupuesto y nunca sospechó que era Universal quien la había contratado. Y mucho menos que iba a haber una campaña diciendo que era una persona real. Por eso hoy sabemos la verdad. No hay búhos blancos observando a la gente por las ventanas en Alaska. Y tampoco dioses sumerios, aliens bajando en naves invisibles sobre el hielo. Lo que sí existió fue un thriller de ciencia ficción increíblemente efectivo, con actuaciones aterradoras y una atmósfera muy bien pensada. Y sobre todo, un marketing muy bien diseñado para asustarnos. Por eso, si tú también te creíste la película en su momento, no olvides dejarnos un like y suscribirte, porque nos ayuda mucho a seguir contando películas de marcianitos. Hasta la próxima.